Hola, soy Silvia, bienvenidos a Wicca, Brujería y Paganismo. Quiero contarles de los maleficios, cuál es uno de los maleficios que ocupan los brujos oscuros, que es para entrar en los sueños de una persona. El hechizo, el maleficio consiste en usar la foto de una persona, ponerla en un velador, sobre un velador, para poder visualizar a la persona y entrar en el sueño directamente de esa persona cuando se está haciendo el viaje astral. Esa es una de las técnicas que ocupan los brujos oscuros para atacar a sus víctimas. La otra técnica que ocupan los brujos oscuros son son técnicas de manipulación a base de engaños, ¿no? Dicen que son santos, siempre dicen que son santos, es una característica que los distingue. Suelen decir que tienen misiones que Dios le da. También hacen maleficios para para convencer a sus víctimas de que ellos son sus salvadores. Les hacen un maleficio y después le dicen que ellos son los únicos que los pueden ayudar, que son los únicos que pueden sacarle eso porque son santos, y les hacen hacer cosas aberrantes, que lo único que hace es empeorar ese maleficio que le hicieron. Y empeoran, sus maleficios empeoran en vez de ayudarnos, ¿no? Pero estos cristianos, como creen que son de su religión, acuden a ellos como salvadores, ¿no? Siempre los brujos oscuros atacan a cristianos, porque los cristianos son muy sensibles en ese sentido, creen ciegamente en cosas, y hay veces que, bueno, dicen cosas para confundirlos, y cosas que no tienen que ver con su religión, ¿no? Pero las principales armas de seducción de los brujos oscuros son hacia los cristianos. Los brujos oscuros casi no atacan a brujos. Muy pocas veces los brujos oscuros atacan a otras brujas o brujos, porque nosotros nos conocemos, entre los brujos y las brujas nos conocemos bastante, sabemos de qué somos capaces y de qué no. Otra cosa que tienen los brujos oscuros, para que usted los pueda distinguir, los brujos oscuros también suelen mencionar mucho el tema del satanismo. Tienen un fetiche, los brujos oscuros, con el satanismo. Sobre todo, escuchen bien, porque yo lo he visto varias veces, y tienen un fetiche muy, muy marcado con el satanismo. Les encanta hablar a los brujos oscuros sobre los sacrificios rituales satánicos. Tienen un fetiche muy morboso con los rituales de sacrificios satánicos, que bueno, los brujos sabemos que no existen, pero aún así estos brujos oscuros usan ese fetiche, esa morbosidad, y hablan mucho de eso, hablan mucho, todo el tiempo están hablando de eso. A veces suelen decir cosas sin sentido, pero ellos tratan de buscar más víctimas. La finalidad de ellos es buscar víctimas. Entonces cae uno, cae el otro y van cayendo de a poco, ¿no?
primero es uno, después cuando ven que uno ya les cree, de alguna forma, les empiezan a hacer maleficios para que se sientan mal, para que se sientan más tristes, más agotados, más... le siguen haciendo más maleficios. Si se fijan bien se fijan en la persona, cuáles son sus debilidades, y entonces le hacen un maleficio en base a eso, ¿no? Le hacen un maleficio en base a eso. Por eso, siempre se hacen pasar siempre dicen que son los salvadores, que ellos quieren ayudar, que ellos son buenitos, que ellos son... Y es todo una fachada para que estos cristianos que bueno, son víctimas siempre de los brujos oscuros, siempre son víctimas de los brujos oscuros, tienen esta finalidad, ¿no? Lo único que buscan ellos es víctimas para dañarlas, para atemorizarlas, y más ahora que con la situación en la que estamos, los brujos oscuros aprovechan estas situaciones para atacar y a los vulnerables que son estos cristianos que caen en sus garras y bueno, y terminan mal después, terminan mal. Bueno, las características ya les conté ya. ¿Cuáles son las características de estos brujos oscuros que se hacen pasar por santos, que hablan excesivamente de satanismo, porque son muy morbosos con el satanismo? No lo practican, pero son extremadamente morbosos y sobre todo con los les encanta hablar de los sacrificios supuestamente satánicos, ¿no? Digo supuestamente porque no existen, pero les encanta hablar de los rituales de sacrificios satánicos. Y bueno, esas son las características, esas dos características. También además de las otras que ya les conté anteriormente. Y lo del hechizo que les conté, lo del maleficio que les conté que hacen los brujos oscuros, lo ocupan mucho también. Así que si no son brujos, tengan cuidado. Pero ellos atacan a los que no, a los cristianos, principalmente atacan a los cristianos, porque son más vulnerables, porque son más vulnerables. Los cristianos son muy vulnerables, entonces los brujos oscuros aprovechan y los atacan a ellos. ¿Sí? Bueno, eso era todo y nos vemos en el próximo video.